Cordial saludo, estimados compañeros. El día de hoy vamos a estar presentando nuestra investigación. Nuestro grupo está conformado por Keila Aguilar, Álvaro Álvarez, mi persona Mateo Escobar y Adriana Salcedo. El título de nuestra investigación, la investigación que realizamos se tituló Impacto socioeconómico de la informalidad laboral en la ciudad de Valledupar, Cesar, entre el año 2020 y 2024. El año 2020 y 2024 debido a que vamos a analizar el impacto de la pandemia en la informalidad laboral. A continuación vamos a comenzar a mostrarles todos los pasos que realizamos y la evidencia y los resultados que obtuvimos. Como primera instancia tenemos el problema de investigación. Tenemos y encontramos que la informalidad la ciudad de Valledupar ha aumentado significativamente en los años debido al efecto pandemia. Y esto tuvo un gran impacto en la ciudad, ya que tenemos que en el año 2024, según el DANE, la ciudad de Valledupar, Cesar, es la ciudad capital de toda Colombia, la cual presenta mayor tasa de informalidad. Tenemos que para el año 2024 tuvo una tasa de informalidad del 63,8%, lo cual supera en gran medida el promedio nacional. En Valledupar también tenemos una gran crisis estructural del mercado debido a que la ciudad se ha quedado corta y no ha podido dar, digamos, empleabilidad a todos sus ciudadanos que crecen esporádicamente todos los años. No hay gran presencia de empresas industriales o manufactureras que capten toda esta mano desocupada que hay en la ciudad. Tenemos unos datos recientes preocupantes. Tenemos una tasa de desempleo del 12,3%, siendo uno de los peores indicadores laborales en el país. Analizando todo este contexto y todo este mercado laboral, nos surgió en conjunto una pregunta de investigación a la cual vamos a darle, en la cual adaptamos toda nuestra investigación, en la cual vamos a darle solución a medida que vayamos presentando la investigación. Y cuáles son los principales factores causantes de la informalidad laboral en Valledupar y qué impacto generan en la economía y cómo contrastarlo. Desarrollamos tres objetivos específicos y uno general. Como objetivo general tenemos el querer identificar y analizar el impacto socioeconómico de la informalidad laboral en la ciudad de Valledupar entre el año 2020 y 2024. Como objetivo específico tenemos el analizar las políticas gubernamentales implementadas para la reducción de la informalidad laboral y qué impacto o si han mitigado la tasa de informalidad. Del mismo modo queremos determinar los grupos más impactados por la informalidad laboral en Valledupar. Y por último, queremos también identificar cuáles son las consecuencias sociales y económicas que enfrenta la población por la informalidad laboral en esta ciudad. A la intervención de mi compañero Mateo, justificamos nuestra investigación debido a que la informalidad laboral en Valledupar constituye una problemática estructural que afecta significativamente la calidad de vida de sus habitantes. Según el DANE, el 50,5% se encuentra con falta de empleo formal, limitando el desarrollo agroindustrial, la ausencia de política, evidenciando la ausencia de políticas efectivas de empleabilidad y los efectos prolongados de la pandemia. Desde el campo de la contaduría pública, esta investigación cobra relevancia, ya que permite identificar, medir y analizar variables económicas y sociales que inciden en la informalidad. Asimismo, busca aportar propuestas que promuevan a la formalización laboral de estas personas, el fortalecimiento de microempresas y la inclusión de sectores vulnerables en la economía formal. ¿Qué se espera con ello? Contribuirá al diseño de políticas públicas eficaces, al crecimiento económico y sostenible de esta ciudad y a mejorar claramente la calidad de vida de esta población. Nuestra delimitación del tema. Bueno, la población claramente es en la ciudad de Valledupar, las personas que tienen comercio informal, el área de construcción y trabajo doméstico. Nuestra geografía espacial, la investigación titulada Impacto socioeconómico de la informalidad laboral en la ciudad de Valledupar durante los años comprendidos del 2020 al 2024. Esta se lleva a cabo en el sector Río Guatapurí. Estado del arte o antecedentes de la problemática. El término informalidad laboral fue definido por primera vez por el antropólogo británico Keith Hart, que presenta este término en una conferencia en África en 1971 en la Universidad de Sussex, Inglaterra. Sin embargo, solo se publicó por primera vez en 1972, en el que se realizó un informe sobre Kenia y se describió el término de informalidad para referirse a las personas dedicadas a las ventas callejeras y talleres domiciliarios. Haciendo un recorrido en Colombia de esta variable, tenemos que en el siglo XXI desde el siglo XXI Colombia enfrenta problemas de informalidad laboral, debido a que es un país marcado por la violencia el conflicto armado y la política y las desigualdades regionales. Según el DANE, en el 2002 la cifra exacta para Colombia se sitúa en el 55,6% y en el 2003 llega al 61,4%. Marco teórico. Según la investigación realizada, logramos evidenciar que la informalidad laboral está defendida por dos principales teorías, que son primeramente la teoría estructuralista, que es defendida por Lewis en el año 1954, en el cual divide la economía de los países subdesarrollados en dos sectores, que son el sector moderno y el informal. Y esta teoría afirma que la productividad de trabajo en los países subdesarrollados es baja o nula y que por esto surgen muchas desigualdades y que como consecuencia muchas de las personas recurren a la informalidad. Por otro lado, tenemos la
la teoría institucionalista, que dice que la informalidad es producto de las decisiones de los individuos que deciden realizar de manera informal su participación en la economía, dejando de un lado las restricciones provenientes de la estructura económica. Marco conceptual. Para nuestra propuesta de investigación tenemos definidos 5 palabras que son clave dentro de ella, como es la informalidad laboral. Según Bertranau y Casanova 2013 lo definen como toda actividad que no es remunerada y que no se encuentra regulada en el marco normativo. También se encuentra el mercado laboral. Según Santos y otros 2018 señalan que el mercado laboral es un espacio económico donde convergen una oferta y una demanda como en cualquier mercado. El desempleo. Según Restrepo 2016, este es un desequilibrio económico donde la oferta de trabajo supera la demanda, ya sea porque no hay vacantes disponibles o la persona no posee las características necesarias para ocupar dicha vacante. Según Trujillo 2020, la ilegalidad, pues se entiende que es lo contrario a legalidad y es todo aquello que no regula dentro de una ley. También tenemos la pobreza laboral. De acuerdo con Perú 2022, señala que el concepto de pobreza laboral conjuga 2 elementos de distintas naturalezas, el trabajador y la trabajadora y la pobreza. Mientras que el primero tiene un carácter individual y alude a factores asociados al mercado laboral, el segundo se refiere a un concepto colectivo como es el hogar. Dentro del marco normativo que regula nuestra investigación tenemos las normas internacionales, que se encuentra el convenio de la OIT C-102, que busca garantizar la seguridad social de toda la población. También tenemos el convenio C-122 sobre la política del empleo, el cual promueve la integración de políticas activas del empleo para reducir el desempleo. Dentro de las normas locales, o sea, Colombia, tenemos la Constitución Política de Colombia en el artículo 25, que establece que todo trabajador, que toda persona tiene derecho al trabajo y es una obligación social y que se debe gozar. También tenemos la Ley 1610 del 2013, por lo cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones de trabajo y los acuerdos de formalización laboral. Tenemos el Código Sustantivo del Trabajo de 1950, el cual establece todas las normas fundamentales que regulan las relaciones laborales. Y por último tenemos la Ley 1429 del 2010. Esta tiene como objetivo la formalización y generación de empleos dignos. Enfoque de la investigación. El enfoque de nuestra investigación es mixto, que incluye las variables cualitativas y cuantitativas y están encaminados a reconocer los factores asociados a la informalidad. Por el lado de las variables cuantitativas, permite reconocer las variaciones porcentuales de la informalidad utilizando datos estadísticos y numéricos, como por ejemplo la tasa de informalidad. Y en el enfoque cualitativo nos permite reconocer los factores asociados o que desencadenan la informalidad en la ciudad de Valledupar. El alcance de nuestra investigación es explicativo y está enfocado principalmente en establecer la relación causa-efecto que existen entre las variables cualitativas y cuantitativas de la informalidad laboral. Este enfoque tiene unas características especiales, es que se basa en una relación causa-efecto, parte del planteamiento de una hipótesis y requiere un diseño metodológico muy bien estructurado en el que se tengan en cuenta todas las variables asociadas a la problemática, como lo son las variables cuantitativas y cualitativas. Y por último, nos brinda una adecuada comprensión del tema de estudio en donde se reconocen las causas, efectos y puede servir de base para una investigación futura. Población. Según señala la Cámara de Comercio de Valledupar en el 2024, Valledupar presentaba una alta cifra de informalidad laboral, el 59,5% de su población ocupada en el sector informal, según el último reporte para el trimestre marzo-mayo del 2024 del DANE. La población de estudio de objeto de esta investigación comprende todos los trabajadores informales del sector Río Guatapurí de la ciudad de Valledupar, en Colombia, especialmente el comercio informal, la construcción y el trabajo doméstico, quienes desempeñan actividades como ventas ambulantes, comercio callejero, entre otras formas de ocupación sin vinculación formal, que desde el 2020 al 2024 han venido presentando dificultades para encontrar un empleo digno y con todas las condiciones legales que existen en Colombia. La muestra. Al evidenciar que según Hernández Sampieri 2014, sexta edición, la muestra se define como un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. Tipo de muestreo. Para nuestra investigación, dado que es un enfoque mixto, se empleará una muestra cualitativa no probabilística y una cuantitativa probabilística. Para la muestra probabilística se tiene el aleatorio simple, que para esta investigación se espera contar con un número de personas de 88, que según la fórmula aplicada que podemos observar, exactamente se tiene que para el sector Río Guatapurí, con un nivel de confianza del 95% y con un margen de error del 10%. Aplicaremos una segunda muestra no probabilística por cuotas. Se empleará garantizando la representación de diferentes subgrupos según sector económico, comercio informal, construcción, trabajo doméstico, y características demográficas como edad y género. El tamaño de esta muestra se estima de 20 a 30 participantes clave, seleccionados intencionalmente de acuerdo con su experiencia y disposición, incluyendo trabajadores informales de distintas trayectorias
representantes de Cámara de Comercio y Alcaldía de Valledupar, representantes del SENA o programas de empleabilidad de Valledupar y líderes comunitarios. Este diseño muestra y permite cumplir con el enfoque mixto de nuestra investigación. Ok, para el instrumento y recolección de la información para nuestra investigación tenemos una encuesta estructurada con de carácter de pregunta cerrada, con opción múltiple y escala Likert, es decir, de 1 a 5, de 1 a 5. ¿Cómo la aplicaremos? Presencial, claramente, mediante formularios digitales en el sector de Río Guatapurí, en Valledupar. Origen del instrumento. Este está basado en encuestas del DANE, encuestas como la gran encuesta estructurada, gran encuesta integrada de hogares y la encuesta realizada por la OIT, adaptadas claramente al contexto local. Origen del características de las preguntas. Se redactarán preguntas claras, no tan técnicas y que sean concisas, en las cuales podamos abarcar toda la información que queremos y que no sean tan técnicas para que las personas a las cuales se les van a aplicar el instrumento puedan entender las preguntas y no sentirse confundidas. Realizaremos una prueba piloto claramente primero para analizar si están bien redactadas las preguntas, si son claras y si el objetivo con el cual se redactaron cumplen con estos parámetros. Y la aplicación definitiva a 30 personas con alta informalidad. Complemento cuantitativo. Entrevistas también nos apoyaremos con entrevistas grabadas y actores claves como la Cámara de Comercio, el SENA, la Alcaldía, líderes comunitarios y demás actores que intervienen en este tema de informalidad laboral. ¿Qué validez tienen estas investigaciones? La realizamos con encuestas sustentadas con fuentes confiables como el DANE, la CEPAL y la OIT. Y además de validando por docentes expertos. Y tienen fiabilidad debido a que serán encuestas estandarizadas con instrumentos claros y neutrales en la formulación. Como toda investigación, nuestra investigación ejecutamos un cronograma durante la primera semana, hicimos la delimitación del tema, el tiempo y el lugar, formulamos la pregunta o la hipótesis, luego hicimos la revisión documental o la revisión de referentes bibliográficos. En el punto 4 hicimos el análisis del contexto socioeconómico local y luego pues seguimos con el diseño metodológico. Luego realizamos por último un trabajo de campo, llegando al sitio con encuestas, entrevistas y bases de datos oficiales. Bueno, esa fue toda nuestra investigación. Reciban un cordial saludo. Bendiciones.